Muchas gracias por estar con nosotros desde el Auditorio Segundo Montes, aquí en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. También saludos a los amigos y amigas que nos siguen a través del Facebook Live de la UCA El Salvador. Estamos esta mañana congregados para conocer los resultados de la encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública, la encuesta de evaluación del quinto año de gobierno del presidente Nayib Bukele. Acá esta actividad estará a cargo de Laura Andrade, ella es directora del UDOP, y también está con nosotros Omar Serrano, quien es vicerrector de Proyección Social de la UCA. Al final de la presentación de la encuesta habrá un segmento para preguntas y respuestas acerca de este tema. Cedo la palabra a los representantes de la UCA que se encuentran en la mesa. Buenos días a todos los medios de comunicación que atendieron esta convocatoria. Vamos a presentarles los principales hallazgos de esta investigación. Es importante aclarar que este estudio no solamente recoge la evaluación ciudadana al Ejecutivo en su quinto año de gestión, sino que también a otras dependencias estatales. En cuanto a los aspectos metodológicos de esta investigación, este estudio fue realizado entre el 20 de mayo y el 4 de junio de este año. La muestra está conformada por 1.266 casos válidos y el margen de error es de más o menos 2.75 con un nivel de confianza del 95%. Con estos datos, esta investigación nos permite hacer inferencias y extrapolaciones al total de la población. El tipo de muestreo fue polietápico por cuotas, no solo a nivel de zona urbano-rural, sino también a nivel de departamento, sexo y grupos etarios, con la finalidad de tener una muestra similar y proporcional al tamaño de la población de la salvadoreña. La forma de realización fue con la metodología tradicional del UDOP, es decir, a través de entrevistas directas en las residencias de los encuestados a nivel nacional. El primer punto y el más amplio dentro de esta investigación, como lo mencioné, es la evaluación ciudadana a este quinto año de gestión. Luego de estos primeros 5 años, vemos que para el 65.5% de la población salvadoreña, este gobierno está haciendo bien las cosas. Y para un 20.6% hay unas cosas que se están haciendo bien, pero otras que se está haciendo mal. Y un 6% considera que esta administración está haciendo mal las cosas. En términos comparativos, podemos ver que esta proporción es menor al registro de las evaluaciones ciudadanas de todo este primer periodo presidencial y se acerca únicamente a la proporción de salvadoreños que consideran que esta administración está haciendo bien las cosas que se registró en el primer año de gestión. También esta investigación hizo un análisis sobre el cumplimiento de las promesas que la gente ha percibido en los últimos 5 años de cada administración. Para este caso, el 85.1% de la población salvadoreña considera que en su quinto año de gestión, el presidente Nayib Bukele ha cumplido con sus promesas. Si lo comparamos con las más de 30 evaluaciones gubernamentales que ha realizado el UDOP desde su fundación, vemos que solamente es superado por el presidente Alfredo Cristiani al cierre de su mandato, con un 87.4% en aquel momento de salvadoreños que consideraba que este presidente había cumplido sus promesas al cierre de su quinto año. También uno de los indicadores que hemos venido monitoreando en todas las evaluaciones gubernamentales ha sido la imagen pública del presidente Nayib Bukele. El 67.9% de los ciudadanos afirmó
que la imagen que tienen del presidente al cierre de este quinto año ha mejorado. Un 17.5% señaló que sigue igual y un 15.1% señaló que ha empeorado. Le consultamos a ambos grupos que mencionaron que había mejorado la imagen que tienen del presidente y que había empeorado, cuál era la razón por la que piensan de esa forma. Vemos que en el caso de los que mencionan que la imagen que tienen del presidente ha mejorado, principalmente está atribuido a el trabajo que está haciendo en el combate hacia las pandillas, así como también el trabajo muy bien valorado que tiene la gente en estos 5 años y el cumplimiento de sus promesas, como las 3 principales respuestas que recogemos en este grupo. En términos comparativos, vemos que la proporción de salvadoreños que considera que está trabajando y que además está cumpliendo las promesas es la más baja en este quinto año en comparación a las últimas 2 mediciones de evaluación gubernamental. También entre el grupo que mencionó que la imagen del presidente al cierre de este quinto año ha empeorado, le consultamos también por qué opinaban de esta forma. Vemos que las primeras respuestas están atribuidas a que él hace lo que él quiere, que ha demostrado un nivel de prepotencia, que ha abandonado algunos sectores de la población, que no hay mucha apertura para aceptar críticas y que no está cumpliendo con sus promesas entre las principales respuestas. En términos comparativos, vemos también que la proporción de personas que considera que es por la seguridad que ha empeorado la imagen que tienen del presidente ha crecido en comparación a las 2 mediciones anteriores, así como también el empeoramiento de la economía del país y los salvadoreños. Pero el grupo de personas que considera que ha empeorado su imagen porque es una persona autoritaria se ha reducido en comparación con las mediciones previas. También le consultamos a la gente qué tan beneficiado se siente con el trabajo de este gobierno. 32.7% señaló que se siente muy beneficiado, 32.6% algo beneficiado, un 19% dijo que poco y 15.7% señaló que no se siente beneficiado con el trabajo de este gobierno en este quinto año de gestión. También otro indicador está vinculado con el nivel de cercanía o distancia que la población salvadoreña declara que siente hacia la figura del mandatario. Aquí, 38.6% de la población salvadoreña mencionó que se siente cercano o muy cercano al mandatario, mientras que 47.2% declaró lo contrario, que se siente distante o muy distante. A ambos grupos le consultamos la razón por la que se sienten de esa forma. Entre aquellos que mencionaron que se sienten cercanos al presidente, las principales respuestas están atribuidas porque está trabajando para la gente y porque escucha las necesidades de la población. En cambio, entre aquellos que mencionaron que se sienten distantes, principalmente atribuyen esto a una lejanía del mandatario, porque nunca han tenido contacto con él, porque no visita los territorios y porque no escucha las necesidades de la población. En términos comparativos, el grupo de salvadoreños que se sienten cercanos hacia el presidente ha disminuido principalmente en aquel grupo que considera que esa cercanía está atribuida a las ayudas que esta administración ha brindado. Y en términos comparativos, vemos que ha crecido el grupo de salvadoreños que se sienten distantes porque no tienen una comunicación o un contacto directo con el mandatario. En términos generales, esta es la proporción más alta de salvadoreños que declaran sentirse distantes o muy distantes del presidente de la República en su quinto año de gestión, en comparación con la serie de mediciones que hemos realizado en estos últimos 5 años.
En cuanto al logro, sin duda, en materia de seguridad, es donde se concentra el principal logro señalado por la población salvadoreña, donde la mayoría de las opiniones están vinculadas al combate de la delincuencia, a la seguridad, al régimen de excepción, al combate a las pandillas y al plan control territorial. En términos comparativos, estas respuestas atribuidas a la estrategia de seguridad es el grupo más grande que hemos registrado en esta serie de mediciones gubernamentales, que alcanzan en conjunto un 83.5% de logros atribuidos a estas estrategias. También, en este sentido, le dimos continuidad a la opinión sobre la delincuencia en el país con el actual gobierno. A esto, 96.8% de los salvadoreños señaló que ha disminuido. También le consultamos a la gente qué tanto el régimen de excepción ha ayudado a controlar la delincuencia en el país. Sobre este punto, 85.1% de los salvadoreños declaró que el régimen ha ayudado en mucho a controlar este fenómeno en el país. También en términos comparativos, hicimos un análisis sobre qué influencia tiene para la población salvadoreña la mejoría de la delincuencia en el país. Con el quinto año de evaluación gubernamental del presidente Nayib Bukele, 97 de cada 100 salvadoreños consideran que la delincuencia disminuyó al cierre de su primer quinquenio. Mientras que en el caso del cierre del quinquenio de Sánchez Serén, únicamente 11 de cada 100 salvadoreños consideraban que la delincuencia en el país había disminuido. Una proporción similar se registró al cierre del periodo presidencial de Mauricio Funes. Y en el caso del cierre del periodo presidencial del expresidente Antonio Saca, 18 de cada 100 salvadoreños consideraban que la delincuencia en el país había disminuido. Y con Francisco Flores, en su quinto año, 47 de cada 100 salvadoreños consideraron que la delincuencia había disminuido al cierre de su mandato. También en términos de la percepción sobre la seguridad en el país, durante las principales políticas de seguridad que se han implementado en estos años, vemos que 88 de cada 100 salvadoreños consideró en 2004 que el plan Mano Dura había ayudado a reducir la delincuencia. En cuanto al 2009, el plan Super Mano Dura, el 59 de cada 100 salvadoreños consideraron que esa política pública había ayudado a reducir la delincuencia. En el caso de la tregua entre pandillas, 38 de cada 100 salvadoreños señalaron en 2014 que esa política de seguridad había ayudado a reducir la delincuencia. En el caso del plan El Salvador Seguro, 50 de cada 100 salvadoreños mencionaron que esta política había ayudado a reducir la delincuencia. Y en el caso del régimen de excepción, 99 de cada 100 piensa que esta política pública ha ayudado a reducir la delincuencia. También le dimos seguimiento a las preocupaciones ciudadanas en torno a que enfrentan actualmente. El principal problema del país identificado por la mayor parte de la población salvadoreña continúan siendo aspectos relacionados a la economía, entre ellos el desempleo, el alto costo de la vida y el encarecimiento de la canasta básica. En términos comparativos, en esta gestión se puede ver con claridad cómo desde 2019 ha ido incrementando exponencialmente la proporción de salvadoreños que se están preocupando por la economía, mientras que hay un descenso significativo entre los salvadoreños que consideraron en su momento que el principal problema del país estaba vinculado con la delincuencia y la seguridad. Sobre este punto indagamos algunas opiniones ciudadanas sobre la economía nacional y familiar. En un primer lugar,
vemos que la población salvadoreña está dividida al opinar sobre la situación económica del país con el actual gobierno. 38.2% de la gente señaló que la economía del país ha mejorado con esta administración, pero 36.8% mencionó que ha empeorado. En términos comparativos, hay un incremento importante sobre la proporción de las preocupaciones en torno a la economía del país, pero no es superior a el registro máximo que obtuvimos el año pasado en la evaluación del cuarto año de gestión. También indagamos un poco cuál era el perfil de la población salvadoreña sobre la situación económica del país. En tanto, aquellos que consideran que la situación económica del país ha mejorado son principalmente hombres del área rural que residen en el área paracentral, que no cuentan con estudios formales, cuyo partido de preferencia es Nuevas Ideas, que se sienten muy beneficiados con el trabajo del actual gobierno, que también tienen mucha confianza en la información sobre las acciones y el quehacer gubernamental y que en sus hogares hay un ingreso mayor que el gasto que realizan mensualmente. En contraste, el perfil de los salvadoreños que opinan que la situación económica del país ha empeorado en este quinto año de gestión son principalmente mujeres del área urbana que residen en el área metropolitana del país, que cuentan con estudios técnicos y universitarios, también salvadoreños cuyo partido político de preferencia es el FMLN, que no se sienten beneficiados con el trabajo del actual gobierno, que tampoco confían en la información gubernamental y que sus presupuestos familiares son vulnerables debido a que sus ingresos son menores a los gastos mensuales. Todas estas diferencias son estadísticamente significativas. También hicimos una comparación a lo largo de las distintas mediciones gubernamentales sobre la opinión de la población salvadoreña de cara a la situación económica del país. Como lo mencionamos, para el 38.2% de la gente actualmente consideró que esta había mejorado. Sin embargo, al cierre del periodo gubernamental de Mauricio Funes, la proporción de salvadoreños que veía alguna mejoría en la situación económica del país, era más alta, con un 39.8%. También otro indicador está más vinculado a la situación económica familiar. Aquí 45 de cada 100 salvadoreños declaró que no identifica un cambio sustantivo en su situación económica familiar con el actual gobierno. 29.3% declaró que había mejorado y 23.9% que ha empeorado. También en términos comparativos, como podemos ver desde el segundo año de evaluación ciudadana, vemos que hay un incremento progresivo entre el grupo de salvadoreños que considera que su situación económica familiar ha empeorado con esta administración. Al igual que con el ejercicio anterior, hicimos el análisis de cuál es el perfil de los salvadoreños que opinan de esta forma. Aquellos que consideran que su situación económica familiar ha empeorado con esta administración son principalmente hombres, personas que residen en el área rural, personas también que residen en el área paracentral, que están ubicadas en un estrato socioeconómico alto, cuyo partido de preferencia también es Nuevas Ideas, que también se sienten muy beneficiados con el trabajo gubernamental y que otorgan un alto nivel de confianza a la información que brinda el gobierno, así como también que provienen de hogares cuyos ingresos son mayores a los gastos mensuales declarados en esta investigación. En contraste, vemos también que el grupo de personas que considera que ha empeorado su situación económica familiar con esta administración son principalmente mujeres, personas que residen en el área urbana y en la zona metropolitana del país, que provienen de estratos
bajos que pertenecen al partido, que su partido de preferencia es el FMLN, que no se sienten beneficiados y que tampoco otorgan confianza a la información gubernamental y cuyos ingresos son menores al gasto. En términos también comparativos, la proporción más alta de salvadoreños que consideran que su situación económica familiar mejoró al cierre del periodo presidencial, el más alto es el registrado en esta medición, únicamente cercano por el presidente Francisco Flores, pero con 10 puntos porcentuales menos. También le consultamos a la gente qué tanto cree que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha logrado controlar el alza de precios de los productos de la canasta básica. A esto, solo 13.8% consideró que ha logrado controlarlo en mucho, 23.3% en algo, y la mayor parte de la población salvadoreña opina que esta administración ha logrado controlar esta alza en poco o nada. En términos comparativos, también vemos que es la proporción más alta registrada en comparación con el año pasado de la inactividad del gobierno para controlar el encarecimiento de los productos de la canasta básica. Actualmente registramos un 61.3% de la población salvadoreña que opina de esa forma. Por supuesto, también le dimos continuidad a la influencia que tiene el Bitcoin en los presupuestos familiares y le consultamos a la gente qué tanto cree que el Bitcoin ha ayudado a mejorar su situación económica familiar. 66.6% de la población salvadoreña sostuvo que no ha ayudado esta criptomoneda a sus presupuestos familiares y 13.9% dijo que poco. En términos comparativos, al sumar la proporción que considera que poco o nada ha ayudado el Bitcoin a mejorar su situación económica familiar, es muy similar a la registrada el año pasado. También en este sentido, como vemos, hay una latente preocupación por los aspectos económicos del país y en consecuencia son el principal fracaso que advierte la población salvadoreña. 29 de cada 100 salvadoreños señala que el principal fracaso de esta administración en su quinto año está vinculado con algún aspecto económico. Pero 43 de cada 100 no advierte un fracaso al cierre de este quinto año. Al hacer un análisis comparativo de las evaluaciones ciudadanas, vemos, por ejemplo, cómo ha ido incrementando la proporción de salvadoreños que considera que la situación económica del país es el principal fracaso de esta gestión, pasando de un punto más bajo en sus primeros 100 días a 3.3%, ahora a un 29.3%. También en esta investigación la población tuvo la oportunidad de evaluar el trabajo de los principales ministerios de este gobierno. Los mejores calificados son el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública con un 7.98%, el de Turismo con 7.93% y el de Defensa con un 7.92%. El Ministerio de Educación recibe un 7.89%. El ministerio que obtuvo la calificación más baja es el Ministerio de Economía con un 6.52%, en una escala de 0 a 10. Sin embargo, es importante señalar que en esta investigación todas las carteras ministeriales evaluadas registran un descenso en la calificación que han obtenido en evaluaciones previas. Vemos también que la calificación hacia el trabajo que la ciudadanía otorga en este quinto año de gestión a los ministerios tiene una estrecha relación con la opinión ciudadana sobre el nivel de corrupción que existe en esas dependencias. Como pueden ver, entre el grupo de personas que opina que hay mucha corrupción en el Ministerio de Defensa, su calificación promedio del trabajo es de 4.2,
mientras que en el grupo de personas que considera que no hay corrupción en el Ministerio de la Defensa, recibe una calificación por su trabajo con un 9.2. Este mismo comportamiento se registra para el Ministerio de Seguridad y Justicia, de Educación, de Salud y de Economía. Otra variable también asociada a la calificación ciudadana sobre el trabajo de estas dependencias es la confianza pública. Al igual que la tendencia anterior, en la medida que la población salvadoreña tiene menos confianza en estas dependencias, le otorga una calificación más baja. Por ejemplo, nuevamente con el caso del Ministerio de la Defensa, quienes no confían en este ministerio le otorgan una calificación a su trabajo de 3.9, mientras que aquellos que tienen una total confianza en el Ministerio de la Defensa puntúan su trabajo en este quinto año de gestión con un 9.4. El mismo comportamiento se identifica para el caso del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud y de Economía en su quinto año de gestión. Por supuesto, hay una tercera variable a la que le hemos dado seguimiento en las investigaciones del instituto y es justamente la influencia en la confianza en la información gubernamental y cómo esto está asociado a las opiniones que la ciudadanía tiene sobre esta administración. Lo mismo sucede a la hora de evaluar las carteras ministeriales. En la medida en que la gente tiene mayor confianza en la información gubernamental, las calificaciones que la gente le otorga a estas 5 carteras ministeriales son superiores al promedio general registrado en este quinto año de gestión. Mientras que entre el grupo que no confía en la información sobre las acciones y el quehacer gubernamental, estas dependencias son reprobadas por su trabajo en este año. La calificación general otorgada por la población salvadoreña al gobierno del presidente Nayib Bukele en su quinto año de gestión en esta oportunidad es de 8.28. En esta ocasión, el comportamiento de las calificaciones es un 32.6% brindó notas de 10, un 19% de la gente calificó con notas de 9, un 24.2% dio notas de 8, un 15.5% brindó notas entre 6 y 7 y un 8.7% reprobó esta gestión. En términos comparativos, es importante señalar que aunque es una buena aprobación, no se compara a los puntos máximos que se han registrado en las evaluaciones ciudadanas pasadas, al 8.48 que obtuvo en su cuarto año de gestión, al 8.51 de su segundo año y al 8.37 que registró en su línea base de evaluación de sus primeros 100 días. En términos comparativos, al cierre del quinquenio de las administraciones desde 1999, esta continúa siendo la calificación más alta. También analizamos comparativamente cómo describe la ciudadanía al presidente Nayib Bukele. En esta oportunidad, en su quinto año, 29.1% de la gente lo describe como un presidente que sabe dialogar con todos los sectores de la población. Sin embargo, en tonos de gris vemos las respuestas que hacen alusión a características o descripciones con características antidemocráticas, Entre ellas, como un presidente que no toma en cuenta a todos los sectores, pero toma decisiones rápidas, como un presidente que pone orden con mano dura y como un presidente autoritario, que en conjunto suman más de la mitad de la población. También hubo un aspecto importante dentro de esta investigación relacionado con la cultura política de los salvadoreños. En primer lugar, analizamos el nivel de temor
que percibe la gente que puede recibir para recibir algún tipo de intimidación o amenaza por expresarse sobre cualquier asunto de importancia nacional o sobre las decisiones que está tomando esta administración. Vemos que 46.2% de la gente no tiene ningún temor a recibir algún tipo de represalia por expresarse de forma crítica del gobierno. Sin embargo, el 14.1% de la gente sí tiene mucho temor de que ocurra esto, 16.8% algún temor y 23% poco temor. En conjunto, más de la mitad de la población salvadoreña registra algún nivel de temor de recibir algún tipo de intimidación o amenaza por expresarse de forma crítica sobre la actual administración. Otro indicador al que le hemos dado continuidad también es al nivel de reserva que la gente está teniendo para compartir sus opiniones políticas. Y en ese sentido le consultamos a la gente si está teniendo o no más cuidado en compartir este tema con otras personas. Ante esto, en esta oportunidad, 60 de cada 100 salvadoreños declaró abiertamente en este estudio que sí está teniendo más cuidado de compartir su opinión política con otras personas, mientras que 40% mencionó que no está teniendo cuidado. En términos comparativos, esta proporción de gente que está siendo más cautelosa es mayor a la que se registró en abril de 2024, pero se asemeja mucho a nuestra línea base que realizamos en enero de 2024. También es importante señalar que existe una relación entre la cautela de compartir su punto de vista y la noción de tener temor de recibir represalias por ser crítico de la administración actual. Y vemos cómo entre aquellos que sienten temor sobre el futuro del país, el 82.9% de la gente declaró que está teniendo más cuidado de compartir su opinión política con terceros. Esto también se traduce en un nivel muy alto de temor a recibir represalias por opinar críticamente del gobierno. Este nivel de temor se mide en una escala de 0 a 100. Donde 0 puntos es no tener ningún temor y los valores más cercanos a 100 representan un mayor nivel de temor de recibir este tipo de represalias. También entre aquellos que perciben un país más dividido al cierre de este quinto año de gestión, el 82% de ese grupo está siendo más cuidadoso de compartir su opinión política. Y de nuevo, su nivel de temor de recibir represalias es más alto al promedio. También aquellos que no tienen confianza en la información gubernamental, el 80.6% está siendo más cuidadoso en compartir su opinión política. Y la tendencia sobre el temor también es alta en este grupo. Entre aquellos que no son tan optimistas sobre la situación económica nacional y familiar, entre aquellos que consideran que su situación económica familiar empeoró con este gobierno, el 77.1% dijo que está siendo más cuidadoso al compartir su opinión. Y el nivel de temor de recibir represalias por opinar críticamente es intermedio, porque está en el 53 de 100 puntos. Aquellos que perciben que la economía del país empeoró, también 7 de cada 10 dentro de ese grupo están siendo más reservados. Y su nivel de temor también es muy similar al grupo anterior. También entre aquellos que tienen un presupuesto familiar complicado en cada mes, es decir, que tienen ingresos menores al gasto, el 69.1% está siendo más cuidadoso en compartir su punto de vista político. Aunque en comparación al resto de grupos tienen un menor nivel de temor de recibir represalias por opinar críticamente del gobierno. Aquellos que consideran
que el gobierno tiene algún fracaso en este quinto año de gestión, el 62.6% de ese grupo está siendo más reservado de compartir su punto de vista político. Y el nivel de temor de recibir represalias es similar a los 3 grupos anteriores. También aquellos que declaran que no tienen un partido de preferencia al cierre de este quinto año de gestión, el 61.8% de la gente declaró que está siendo cuidadoso al compartir su punto de vista político con otros y registra el mismo nivel de temor de 40 puntos en la escala de 100. Como vemos, todos los grupos, más del 50% de la gente está siendo muy cauteloso. Ahora, ¿qué es lo que pasa con aquellos grupos que tienen una visión más positiva del país? Aquellos que sienten esperanza sobre el futuro del país. La mitad de la gente, el 53.7%, declaró que está siendo más cuidadoso sobre la opinión política que están compartiendo. El nivel de temor que registran es de 24 puntos en la escala de 0 a 100. Aquellos que perciben que hay un país más unido al cierre de este quinto año de administración Bukele, el 54.5% de ese grupo está siendo más cauteloso de compartir su punto de vista político con otros. El nivel de temor también se registra en el mismo parámetro que el grupo anterior. Aquellos que tienen total confianza en la información gubernamental, el 52.4% tienen mucho cuidado de compartir su opinión política. Y el nivel de temor que registran es de 19 puntos en la escala de 0 a 100. Aquellos que consideran que su economía familiar mejoró en este quinto año de gestión, el 52.6% está siendo cuidadoso de compartir su opinión política y su nivel de temor es de 22 puntos en la escala de 0 a 100. Aquellos que perciben también que la economía del país mejoró en este quinto año, más de la mitad de ese grupo está siendo cuidadoso al compartir su punto de vista político. Y el nivel de temor se registra muy similar al grupo anterior. También aquellos que tienen ingresos mayores a sus gastos mensuales, más de la mitad de ese grupo está siendo cuidadoso con lo que comparten sobre su punto de vista con terceros. En la escala de 0 a 100, su nivel de temor se registra con 31 puntos. Aquellos que expresan que el gobierno no tiene ningún fracaso en este quinto año de gestión, el 55.7% de ese grupo está siendo más cauteloso para brindar sus puntos de vista político. Y su nivel de temor está registrado en 22 puntos. Finalmente, entre aquellos que declaran en esta investigación que su partido político de preferencia es Nuevas Ideas, el 55.7% de ese grupo también está siendo cauteloso para compartir su punto de vista político con otros. Aquí su nivel de temor es de 23 puntos en la escala de 0 a 100. Estos resultados que nos dicen que la cautela de la población salvadoreña para hablar sobre la política con terceros se traduce en algún nivel de temor a sufrir represalias por expresar su opinión política sobre las acciones gubernamentales en este quinto año. También le consultamos a la gente qué tan probable cree que es que una persona o institución pueda sufrir consecuencias negativas por expresarse de forma crítica sobre el gobierno y el presidente. Aquellos que mencionaran que esto no es nada probable, solamente son 12 de cada 100 salvadoreños. Pero aquellos que consideran algún nivel de probabilidad de sufrir consecuencias negativas por expresarse de forma crítica de esta administración totalizan 85 de cada 100 salvadoreños.
También le consultamos a la gente qué tan peligroso consideran que es que el país, que el presidente no respete las disposiciones de la Constitución. El 29.1% de la gente dice que no es peligroso, pero 66 de cada 100 ven algún nivel de peligro de que el presidente no esté respetando las disposiciones constitucionales. También le consultamos a la gente si considera que tener el mismo presidente por 5 años más podría provocar abusos de poder que afecten a la población. Vemos que en comparación con el registro que tenemos de noviembre de 2023 de este indicador, la proporción de salvadoreños que opina que no es de 60, mientras que en 2023 era de 57.2. Pero aquellos que dicen que sí son más de la tercera parte en esta ocasión, alcanzando un 35.7%. También le consultamos a la gente si, pese a lo establecido en la Constitución, con la reelección del presidente en las elecciones de este año, cree que será más fácil o más difícil que otros funcionarios públicos respeten la Constitución. En términos comparativos, vemos que en comparación con la medición de abril de este año, la proporción de salvadoreños está casi igual. 6 de cada 10 salvadoreños consideran que será más difícil que otros funcionarios públicos respeten la Constitución. El último punto que queremos compartir con ustedes está vinculado a la evaluación ciudadana a otras entidades estatales. El primero es la Corte Suprema de Justicia. Este estudio revela que cerca de la quinta parte de la población salvadoreña declara que no conoce el trabajo que realizan los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Solo un 75% de la muestra en esta investigación logró evaluar el trabajo del órgano judicial y la mayoría brindó un buen desempeño. Pero también consultamos qué tanto cree que influye el actual gobierno en las decisiones que toman los jueces en los tribunales del país. 8.8% de la gente considera que el gobierno no influye en nada en las decisiones judiciales, pero 87 de cada 100 salvadoreños considera que hay algún nivel de influencia del gobierno en las decisiones judiciales que se están tomando actualmente. También la población salvadoreña tuvo la oportunidad de evaluar la pasada legislatura. Sobre esto, en los 3 años podemos ver que en el último año, esta legislatura 2021-2024 recibe una calificación de 6.07, inferior a la evaluación de su primer año de 7.45. Un elemento importante es que en los 20 años de registro de evaluaciones ciudadanas a las distintas legislaturas desde 1998, esta es la legislatura que registra el descenso más pronunciado en la calificación recibida en su último año de trabajo. Vemos que el descenso para esta es de 1.38, mientras que las demás no alcanzan esa proporción. También otra evaluación ciudadana fue realizada a las municipalidades. En este caso, como ya lo habíamos señalado en las distintas investigaciones del YUDOP, desde el 2019 se ha registrado un importante desgaste en la imagen de las municipalidades a nivel nacional. Esta es la calificación más baja que se registra con un 4.08 en la gestión municipal de 2021 y 2024. Pero en términos comparativos, nuevamente, desde 1998, las alcaldías no habían tenido una nota tan baja como la registrada en el último año de gestión de las municipalidades que asumieron el periodo 2021-2024.
En este sentido, este estudio también revela que luego de 3 años de creación, un poco más de la quinta parte de la población salvadoreña declara que no conoce el trabajo de la Dirección de Obras Municipales. La calificación que la gente le otorga a la DOM en estos 3 años es de 5.81. Con esto cerramos los principales hallazgos de esta investigación y dejamos el análisis de los datos a nuestro vicerrector. Muchas gracias, Laura. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos aquí en el Auditorio Segundo Montes o a través de los diversos medios de comunicación. Unas reflexiones en torno a lo que revela esta encuesta a los 5 años del gobierno del presidente Bukele. Lo primero, creo que está a la vista, hay una valoración bastante favorable, no quizá en la proporción de los años precedentes, pero bastante favorable. La mayoría de la población considera que se están cumpliendo las promesas, el 65.5% que cree que este gobierno está haciendo las cosas bien. A los 100 días era 20 puntos más, 85.2%. El 83.6% cree que este gobierno representa un cambio positivo para el país. Más de la mitad de la población califica de bueno el desempeño del gobierno y 36.4% de muy bueno. En las mismas proporciones se sienten satisfechos con la presente administración y 70.8% creen que el país está más unido con este gobierno. La nota de 8.28 refleja esta buena valoración. ¿Por qué? Y esto es una confirmación de lo que se ha venido viendo todo este tiempo en nuestras encuestas particularmente. Esto se debe, la buena valoración, a lo hecho en materia de seguridad. Hay unos indicadores, 83.5% creen que el principal logro de este gobierno es la seguridad, 85.1% creen que el régimen de excepción ha ayudado a controlar la delincuencia y 96.8% creen que la delincuencia ha disminuido. Esta es la respuesta más unánime de toda la encuesta, entonces, en materia de seguridad. Como ya escucharon, la evaluación favorable se extiende a las dependencias o secretarías del Poder Ejecutivo, aunque el Poder Ejecutivo es el mejor evaluado de los 3 poderes del Estado. Todos los ministerios salen prácticamente bien evaluados. Lo que hay que decir es que más bajos que en las evaluaciones precedentes. A la cabeza está el Ministerio de Justicia y Seguridad, con 7.98, la nota que le da la gente. Sigue Turismo, después Defensa. Entre comillas, el ministerio peor evaluado es el de Economía, que dicho sea de paso, es el ministerio que más opiniones recoge de poca o ninguna confianza de la población, pero en general notas más bajas que en los años anteriores, pero una evaluación favorable. Con la Asamblea Legislativa la gente es un poquito más estricta o más crítica, ¿verdad? Más del 62% considera que las leyes aprobadas por la Asamblea que terminó en mayo le beneficiaron poco o nada. Casi el 60%, 59.9%, manifestaron estar poco o nada satisfechos con el trabajo de los diputados y solo el 17.4% opinan que los legisladores y las legisladoras que salieron representan a toda la población. El 20.5% creen que representan al presidente, otro porcentaje igual cree que representan a su partido y el 30.3% cree que se representan a ellos mismos, los legisladores. Las alcaldías, aquí la población sí es drástica, ¿verdad? La nota a la Asamblea Legislativa es de 6.07, sin embargo a las alcaldías es de 4.08. Más del 80%, 84.4% de la población creen que
los alcaldes o alcaldesas y consejos municipales cumplieron poco o nada con las promesas, y una proporción similar, 84.2%, que se sienten poco o nada satisfechos con el trabajo de las alcaldías. Bueno, la DOM, como ya se explicó, se le da el 5.81%, de nota. Con respecto a la Corte Suprema de Justicia, más del 64% de la gente cree que el gobierno central influye algo o mucho en las decisiones que toma. Dicha esta valoración de la población, lo que está claro y que la encuesta deja claro es que la materia pendiente de este gobierno es la economía, ¿verdad? Esto también hay muchas variables y signos que da la encuesta. 73.7% creen que el principal problema del país tiene que ver con factores económicos. Una cuarta parte, más de una cuarta parte, 25.8%, creen que el principal fracaso de este gobierno es a nivel económico. 60.5% creen que la economía o ha empeorado o se mantiene igual, y 69.2%, más drástico, creen que la economía familiar ha empeorado o se mantiene igual. 61.3% creen que el gobierno ha logrado controlar poco o nada el alza de precios, y el porcentaje más alto es el 80.5%, creen que el Bitcoin ha ayudado poco o nada a mejorar la situación de la economía familiar, con el agravante que la única política económica que se conoce del presente gobierno es el Bitcoin, y con el agravante también de que es la política que reiteradamente la población ha manifestado que no respalda, ¿verdad? Entonces la materia económica es asignatura pendiente en este gobierno. Quisiéramos comentar también cuál es la imagen que la gente tiene del presidente. En general, la imagen general, 67.9% cree que ha mejorado la imagen del presidente, y 32.2% cree que ha empeorado o se ha mantenido igual. Pero más allá de este dato general, ¿cuál es el estilo de gobernar? Y yo voy a decir un estilo manodurista. Tenemos un presidente con un estilo manodurista. 38% de la población cree que este presidente pone orden con mano dura. 20.5% creen que no toma en cuenta a los otros sectores para tomar decisiones, y 9.6% cree que es un estilo autoritario. Si suman eso, es 68 de cada 100 personas creen que tenemos un presidente de este estilo, pero no lo dice peyorativamente o despectivamente. La gente está convencida, 71.3%, que es necesario que se gobierne con mano dura para cambiar las cosas, ¿verdad? 71.3% está de acuerdo, muy de acuerdo, en que es necesario que haya mano dura, y por eso se aprueba la gestión del presidente. El asunto es que esto conlleva lo que ya también la encuesta, hay un temor de la población, lo que los especialistas llaman un miedo político, que es el infundado por las autoridades para control social de la población y para mantenerse en el poder. La gente, más del 40% dice que no siente ningún temor cuando se le pregunta directamente, y el 89% dice que se siente algo o muy seguro en el país. Sin embargo, cuando se profundiza, 70.4% de la gente está de acuerdo, muy de acuerdo, en que denunciar a un funcionario o a una autoridad por un acto de corrupción puede ser peligroso en este país. Denunciarlo por un acto de corrupción. 60% tiene más cuidado a la hora de opinar sobre política frente a otras personas, y 65.2% de la población cree que es algo o muy probable que una persona o una institución pueda sufrir consecuencias negativas por expresarse de forma crítica
sobre el gobierno o sobre el mismo presidente. Entonces hay un miedo político en el ambiente, pero la gente lo toma como algo que hay que aceptar con tal de tener seguridad. Un aspecto importante que esta encuesta refleja es que la cultura política tradicional sigue presente. O sea, no se ve un cambio drástico en lo que algunos llaman la cultura política patrimonial. No en la enumeración de principios. 84.2% de la gente dice que hay que respetar la Constitución. Más de la mitad está de acuerdo, muy de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo, es que es normal que haya corrupto en todos los gobiernos. La gente no acepta eso, y más del 84% está en desacuerdo, muy desacuerdo, que no importa que un político robe con tal de que haga obras de servicio a la comunidad. Sin embargo, y aquí se refleja que la política tradicional, la que hemos conocido, sigue presente. ¿Qué es lo que se ve? 68.9% de la gente dice estar de acuerdo, muy de acuerdo, en que es difícil encontrar un político honesto. 67.3% está de acuerdo o muy de acuerdo en que es más fácil que a un corrupto le vaya bien y que tenga éxito que a una persona honesta. 65.4% están de acuerdo, muy de acuerdo, en que es difícil que un político corrupto enfrente la justicia. Y el porcentaje más alto, 74.2%, opina que para tener éxito no importa ni la educación ni la experiencia, referida también a lo que acabamos de decir de la política. ¿Qué expectativas tiene la gente para lo que viene? ¿Qué expectativas tiene? Fíjense que, como también ya se vio, casi el 60% de la gente cree que será más difícil que otros funcionarios respeten la Constitución cuando el mismo presidente no la ha respetado, ¿verdad? Sin embargo, cuando le preguntamos a la gente si tener otros 5 años al mismo presidente podría generar abuso de poder, 60% dice que no. O sea, el presidente actual, Nayib Bukele, es una excepción a la regla. Es como, está blindado para la gente está de acuerdo en que se respete la Constitución, excepto en el caso del presidente. Es más, la gente lo decía en ocasiones anteriores, yo no estoy de acuerdo con la reelección, solo con la de este presidente. Es decir, hay una especie de respaldo, de blindaje al presidente, que es la figura determinante en este gobierno, tanto que hay un aumento en consonancia con las tendencias latinoamericanas de desafección a la democracia y afección a regímenes autocráticos. Fíjense que el 46.9% de la población acepta que en determinadas circunstancias es mejor tener un gobierno autoritario que un gobierno democrático. 45.1% dice que no, pero 46.9% creen que, asumo yo que es el caso de El Salvador. ¿Qué le piden al Ejecutivo en esta encuesta? La gente. ¿Qué le piden? Así he tratado de extraer los principales clamores de la gente y esto es para oídos de los funcionarios. Al Ejecutivo, a nivel económico, la primera demanda es que genere empleo, que haya oportunidades de trabajo. La segunda es que bajen los precios de los productos de la canasta básica alimentaria. En educación, ¿cuál es el principal clamor? El primero, que mejoren la calidad de la educación que tenemos, y el segundo, que reparen las escuelas. Y con esto que hemos pasado de lluvias, esto es más urgente, este llamado. Y en salud, ¿qué se le solicita al Ejecutivo? Primera demanda, que mejoren la atención de los pacientes, el trato a los pacientes. Y la segunda, que se mejore el abasto de medicamentos en la red hospitalaria y de centros de salud. Al Poder Legislativo,
después de haberlo valorado con 6.07 el anterior, fíjense que el 95.4% de la población está de acuerdo o muy de acuerdo en que se aprueben una reforma fiscal en la que paguen más los que tienen más y paguen menos los que tienen menos. Esto en economía se llama reforma fiscal progresiva. Y esa fue una promesa del entonces candidato presidencial, no en este auditorio, en el otro, que iba a promover en su gobierno con esas palabras. Una reforma en la que paguen más los que tienen más y paguen menos los que tienen menos. Eso es una reforma fiscal progresiva y a 5 años o más de 5 años de esa promesa todavía no se ha hecho, pero 95.4% de la población dice estar de acuerdo, muy de acuerdo con eso. Y lo otro que se le pide al Poder Legislativo es algo general. Un 52.3% de la gente le da una principal tarea: aprobar leyes que benefician a la población. Eso le dicen a los diputados y diputadas. A las alcaldías, hay más, pero las 3 principales demandas son las de siempre. Reparación de calles en primer lugar, en segundo lugar, recolección de la basura y en tercer lugar, que mejoren el servicio de abastecimiento de agua potable en las comunidades. Son las 3 demandas. En conclusión, o mejor dicho, resumiendo, hay una buena evaluación de la presente administración en su 5º año de gobierno, ¿verdad? Especialmente por lo hecho en materia de seguridad y específicamente con el régimen de excepción. Eso es lo que hace, sobre todo, la buena evaluación. La gente percibe que para mejorar la seguridad es necesaria la mano dura, o ha sido necesaria sacrificar algunos derechos, y hay que andar con cuidado, con miedo, con temor, como expresaba la gente, ¿verdad? Es una especie de aceptación que así va a ser, y esto habla bien de la estrategia mediática, porque es lo que se ha querido transmitir, que si quieren seguridad o quieren respeto a los derechos humanos, en una dicotomía la gente ha entendido que hay que resignarse, si queremos más seguridad, a renunciar a algunos derechos. El artífice de todo esto, especialmente el presidente de la República, no por sentirlo cercano, como ya se vio, casi la mitad de la población lo siente distante o muy distante al presidente. Él es sin duda la persona que tiene más popularidad en este país, pero no es popular el presidente, que es cosa distinta. Lo apoyan porque habla para la gente, porque escucha las necesidades de la población, ¿verdad? Entonces, además de resignarse o aceptar el sacrificio de algunos derechos, hay una situación económica que es precaria, que es difícil, tanto a nivel de las finanzas públicas y especialmente a nivel de la economía familiar, ¿verdad? El gobierno no ha hecho mayor cosa, y lo que ha hecho en concreto el Bitcoin no le favorece, siente la gente, pero la gente tiene esperanza. 76.2% dicen que cuando piensan en el futuro sienten esperanza. Esperanza en que esto que falta, la situación económica, va a mejorar. Con mano dura, sacrificando derechos, sintiendo miedo, pero la esperanza es que el actual presidente mejore la situación económica de la familia salvadoreña. Y con esto terminamos nuestras primeras reflexiones. Si hay alguna pregunta o comentario, si hay pregunta, aquí está Laurita que puede contestar. Lo hacemos de manera ordenada, y aquí está de la prensa gráfica. Tenemos ahí a Lisette Mondragón. Buenos días. Quizás como primera pregunta, bueno, hemos visto que el problema económico, o quizás la materia económica, es lo que más ha resaltado entre la población salvadoreña. El 61.3% de la población salvadoreña considera que el gobierno no ha logrado controlar el alza de los precios de la canasta básica. Vimos un discurso el 1 de junio que hablaba sobre medicina amarga para llegar a mejorar la economía. ¿Cómo pudiésemos interpretar eso sabiendo que ya hubo una alza durante el primer quinquenio y el discurso no es alentador? ¿Qué se puede esperar de esto?
Yo creo que, gracias Lizeth, creo que va en la misma lógica que acabamos de explicar, y me explico. Tiene dos componentes ese término, dos palabras: medicina amarga. Es decir, es algo amargo que no nos gusta, pero es medicina que cura. La política de seguridad, queremos más seguridad, queremos tranquilidad, pero se violan derechos humanos, se infunde miedo en la población, eso no nos gusta, pero nos gusta la seguridad. Eso es lo que expresa la encuesta. Yo creo que cuando se habla de medicina amarga, tiene el componente de amargo, que definitivamente hay medicinas que a uno no le gustan, pero entonces lo que está vendiendo el presidente es que cura. La medicina, para que cure, a veces tiene que ser amarga. Ese es el discurso, estoy diciendo. Entonces va en la lógica de lo que se ha posicionado, que para dar seguridad es necesario sacrificar algunos derechos. Y eso es lo que se ha impuesto, es una tendencia no solo salvadoreña, sino en América Latina, cuando sabemos que no debería ser, no forzosamente tiene que ser así, porque la verdadera tranquilidad brota del respeto de todos los derechos humanos de todas las personas. Tenemos a Laura también. Sobre ese punto quizás es importante agregar que ya hay algunos indicios de estos aspectos negativos del desarrollo económico al que le está apostando esta administración. Por ejemplo, con la implementación del Bitcoin es claro que tiene un beneficio exclusivo para ciertas élites que tienen la capacidad, no solo financiera, sino también de conocimiento, para generar réditos con ese tipo de criptoactivos. No es una política de inclusión financiera que beneficie a los sectores más vulnerables. Estamos experimentando serias consecuencias de una ola de gentrificación a nivel nacional que ha encarecido el acceso a una vivienda digna para la mayor parte de la población salvadoreña, y también estamos advirtiendo cómo hay una apuesta de desarrollo económico a través del turismo que beneficia únicamente a un grupo de personas o extranjeros que tienen la capacidad de pagar estadías o locaciones que tienen características de lujo y que por lo tanto no representan espacios públicos accesibles para toda la población. Entonces, teniendo en cuenta eso, creo que son aspectos importantes que podremos ir monitoreando a lo largo de este segundo quinquenio, que únicamente representan eso, un mayor nivel de desigualdad y un mayor nivel de exclusión, que es lo que podemos advertir, al menos con estos primeros indicios. Ahondando en lo que decía Laura, hay unas preguntas que sondean el estado de algunos derechos económicos y sociales. Por ejemplo, dando datos a lo que decía Laura, el 80.7% de la población creen que es difícil o muy difícil hacerse una vivienda en este tiempo. Creo que todos vamos a estar de acuerdo, los que no tenemos vivienda todavía. El 80.7%, sobre todo la gente más joven, cree que es difícil o muy difícil tener una casa en este tiempo. Más de la mitad de la población está en desacuerdo en que las citas en el actual sistema de salud son ágiles y que responden a las necesidades de la gente. Esto es con respecto al derecho a la salud, y la mitad de la población está en desacuerdo o muy en desacuerdo en que la salud pública garantiza una buena atención médica. Por eso el clamor de pedir que se trate con dignidad a los pacientes del sistema público. La siguiente pregunta está a cargo de Baltasar Ventura, de Así es mi gente. Gracias, buen día. Bueno, hemos visto los resultados, prácticamente la seguridad es que le dan prácticamente ese blindaje, como usted decía, al presidente. Pero también algo, y es una interrogante también, es que pese a que él no sale a la calle, que es un presidente de escritorio, porque lo han dicho, y que usa las redes sociales, principalmente X, ¿creen ustedes que eso, el sistema de comunicación ha cambiado? Porque anteriormente los presidentes, pues los veíamos en la calle, en los desastres y todo, pues
en esta oportunidad el presidente no se vio pues, en esta lluvias que pasaron, pero estaba en X poniendo información y todo esto. Entonces, ¿creen ustedes que el mecanismo de comunicación es más efectivo a través de las redes sociales que presencialmente? Muchas gracias. Sobre ese punto, sí es importante señalar que efectividad no podríamos atribuirla, pero sí que es un medio de comunicación de masa. Sin duda, las redes sociales han borrado una barrera que los medios tradicionales tenían. Pero aquí hay dos elementos importantes. Con las redes sociales, digamos a nivel teórico, ha quedado demostrado que la cantidad de opiniones diversas y la pluralidad de pensamiento es muchísimo más difícil por cómo están diseñados los algoritmos para enseñarnos contenido similar a las preferencias y al tipo de información que reaccionamos en cada una de las plataformas, con sus variaciones de programación. En cambio, con los medios de comunicación nacional sí teníamos esa atomización de pensamientos y sobre lo cual procuraba el desarrollo de un pensamiento crítico o al menos de la apertura hacia el diálogo. Ahora, pues, claramente, al menos desde los últimos 10 años, hemos visto una clara y marcada tendencia en el comportamiento de la exposición a noticias de la población salvadoreña. Aquella posición predominante que tenía la televisión como principal medio de comunicación tradicional ha sido desplazada por las redes sociales. Y en esta oportunidad, 8 de cada 10 salvadoreños afirma que tiene algún nivel de exposición a la información sobre las acciones y el quehacer gubernamental. Dentro de ese grupo, más de la mitad de la gente está informándose a través de redes sociales. Y teniendo en cuenta que no hay mecanismos que le permitan a la gente verificar información que ve en esos espacios, no hay mecanismos de control para, digamos, minimizar aquellos canales o sitios que diseminan información tergiversada, información falsa o información distorsionada sobre algunas acciones gubernamentales o la realidad de los salvadoreños, es muy difícil poder decir que la gente va a tener una opinión objetiva de lo que está ocurriendo actualmente. Sin embargo, sin duda es un llamado de atención no solo a las distintas autoridades, sino también a la ciudadanía en particular, que es necesario implementar mecanismos de verificación de fuentes, mecanismos que permitan la triangulación de información, contrastar otros espacios de información sobre lo que están consumiendo en estos espacios y plataformas digitales. Como hacía alusión usted, el principal pilar, no el único, pero el principal que sostiene el respaldo social a este gobierno es lo hecho en materia de seguridad, pero la principal estrategia, la más montada, yo diría la más exitosa, es la estrategia mediática del gobierno. Estamos hablando de un gigante de la comunicación que está al servicio del gobierno. Fíjense que en las elecciones pasadas se demostró, o más bien se confirmó, que la lucha electoral se trasladó del territorio a las redes sociales. El presidente no visitó ningún lugar, no tuvo necesidad. Él sabía que no lo necesitaba y en esta encuesta, fíjense a través de qué medio la gente se informa del acontecer nacional. Primer lugar, redes sociales, 48.1%. Segundo, televisión, 38.6%. Siempre la televisión había tenido como más respuesta, ahora las redes sociales, casi la mitad de la población. Después siguen periódicos digitales, después radio, después periódicos impresos y después otro. Entonces, la población se está informando a través de redes digitales y donde hay experticia es en el gobierno en esa materia. En eso es lo más montado, yo digo lo mejor planteado y el esfuerzo más exitoso que se ha hecho.
Buenos días. Tal vez conocer un análisis con respecto a la valoración o la ponderación de los ministerios peor evaluados. Si a partir de esto podría, en este segundo mandato, haber cambios, en específico con relación al Ministerio de Economía, que sería la cartera de Estado peor evaluada, y así sucesivamente con las carteras o instituciones que han resultado con calificaciones menores. Y también conocer una lectura por parte de ustedes, si la población, así como hizo de mantener una línea de aceptación con relación a las medidas de seguridad, incluyendo que si habían atropellos a derechos humanos, aceptarlos y a partir de esto conseguir seguridad, valga la redundancia, en el aspecto económico pueda suceder lo mismo. Si la población aceptaría medicina amarga y en este caso aceptar las consecuencias que conlleva esto. ¿Le da a usted o le doy yo? Muchas gracias. Como lo mencioné, digamos, durante la presentación de los principales hallazgos, aunque la mayoría de carteras ministeriales en su 5º año de gestión registran una calificación superior al 7, la mayoría, sí es importante señalar que todas, sin excepción, han registrado una reducción, ya sea respecto de todo el periodo o respecto a la calificación que recibieron el año pasado. Quien ha recibido el mayor desgaste es el Ministerio de Economía en todo el periodo, porque en su 2º año de gestión alcanzaba un 7.6 de nota promedio de calificación y ahora se va hasta un 6.52. Seguido, por ejemplo, del Ministerio de Salud, que en su 2º año alcanzó un 8.93, que era una de las calificaciones más altas en ese 2º año de gestión, y ahora desciende a 7.47. Estas son las 2 carteras ministeriales que más han experimentado un desgaste de su imagen en torno a la población salvadoreña. Y como bien decía nuestro vicerrector, sin duda se ve reflejado en el incremento de las preocupaciones ciudadanas, no solo sobre su subsistencia mensual y familiar, sino también sobre el entorno a nivel nacional en materia económica y en el caso de salud de los también datos que aparecen en la investigación relacionados a que hay una exigencia, al menos para este 6º año, de que exista un fortalecimiento de la infraestructura sanitaria en el país, un fortalecimiento de la capacidad del personal médico a nivel nacional y, por supuesto, una mejora sustantiva en la calidad de atención y los servicios que recibe la población en el sector de salud pública. Con respecto a la segunda pregunta, si así como se ha aceptado sacrificar unos derechos o sentir temor uno mismo a cambio de seguridad, se aceptaría algo similar en el caso económico. No lo sé, pero la verdad es que en el caso de seguridad hay un producto, un efecto que se percibe y que yo creo que el porcentaje de gente que dice que se siente beneficiada es porque, aunque no vive en una colonia que era dominada por la pandilla, se siente beneficiada de la mejora en la situación de seguridad. Ahora, en el caso de la economía, cuando hay estómago vacío, cuando no hay generación de empleo, cuando los salarios no son dignos, no alcanzan, es distinto. Es decir, ahorita se acaba de suspender, eso dicen los medios, el subsidio al gas. Eso es algo que afecta sobre todo a la gente de menos ingresos. Entonces, si lo amargo de estas medidas va a afectar todavía más el bolsillo o sobre todo el estómago de la gente, entonces yo creo que ahí la gente va a ser menos condescendiente, porque va a estar en juego la sostenibilidad de la vida, y mientras no haya medidas que claramente sean de beneficio para la población, que no las ha habido en todo este tiempo, yo creo que esta estrategia mediática eficaz que ha tenido puede ponerse en entredicho
mientras en la vida real no se traduzca en beneficios socioeconómicos para la población. Si ya no hay más preguntas, damos por finalizado esta conferencia de prensa. Muchas gracias a las personas que asistieron y también a los que siguieron esta transmisión a través del Facebook Live de la UCA. Que tenga una buena jornada.